Es un orgullo poder tenerte aquí y siempre mexicanos destacados como tú pues tienen buena acogida en cualquier lado. Bueno, primero preguntarte cómo está la coyuntura en México de la inteligencia artificial, sobre todo pues en la rama regulatoria, que digamos es la arista donde te desempeñas. Y la otra, si así lo ves pertinente, pues cuéntame un poco en comparativa con esta regulación que existe en el espectro europeo, que tiene algunas controversias, sobre todo en el margen de que para algunos pareciera que hay una sobreregulación a un monstruo que además está vivo, que son regulaciones que pueden ser pues muy caducas por la voracidad con la que se está desarrollando la IA, que va dejando muy rápido las regulaciones existentes pues en un margen de obsolencia. En fin, Alonso, bienvenido y otra vez pues muchas gracias y mucha admiración. Muchas gracias, estimado Daniel. Un gusto estar aquí contigo y con quienes verán este video. Pues entrando de lleno a materia, yo soy, bueno, Alonso Tamés, secretario técnico de la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de México. Esta comisión es de nueva creación, se crea en septiembre pasado. La preside el senador Rolando Zapata Bello, él es el presidente y yo, digamos, llevo el día a día, ¿no? Entonces, se crea con el mandato específico de crear una propuesta de marco normativo. No tenemos contraparte en Cámara de Diputados, en la Cámara Baja de México. Somos, digamos, la única comisión de inteligencia artificial, digamos, pura y dura en el Congreso mexicano, en este caso en la Cámara Alta. Entonces, pues la verdad estamos de llenos en esta tarea de crear una propuesta de marco normativo. Empezaría simplemente diciéndote brevemente con qué nos encontramos, ¿no? En septiembre. Nos encontramos con un terreno prácticamente vacío en materia legal. En México prácticamente hay cero regulación de la inteligencia artificial. Podemos hablarlo en esos términos. Entonces, una pregunta importante que se hizo el senador y yo, que digo, no siendo expertos, pero bueno, ya nos hemos reunido con bastantes durante meses, algo les hemos aprendido. La primera pregunta es, no tanto qué detalles tiene específicos el marco normativo, esta agencia reguladora o esta entidad o etcétera, ¿no? Sino una pregunta antes, es decir, ¿cómo se ve el marco normativo? ¿Es un cuadro, es un círculo, tiene manchón penal, tiene cuatro esquinas o no, etcétera, ¿no? Entonces, fue muy pertinente ese enfoque porque nos hizo darnos cuenta de que antes de entrar a los detalles tenemos que ver de qué tamaño y qué forma tiene la cancha, ¿no? O cuál es lo deseable que sea el tamaño y la forma de la cancha, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, después de esta introducción, si quieres, ahorita pasamos un poco a cómo pasamos a responder esa pregunta, ¿no? Pero con respecto, y termino lo que dices del tema de la regulación europea, efectivamente México tiene, digamos, entre comillas, la ventaja del atraso, ¿no? Podemos ver un poco qué ha funcionado en Estados Unidos, qué no ha funcionado en otras latitudes. En el caso, te soy muy sincero, en el caso de México, que estamos buscando experiencias internacionales de naciones y regiones más avanzadas en este tema que nosotros, pues vemos pues que el tema de la Unión Europea evidentemente trae la vanguardia en materia de salvaguardas democráticas, etcétera, pero también ha habido un exceso de regulación, ya se asume, ¿no? De hecho, el presidente Macron hace unos meses pues anunció que la propia Unión Europea iba a eliminar el red tape, lo que se conoce como el red tape, la cinta roja, que es los trámites, ¿no? O la excesiva regulación. Entonces, es el panorama que estamos también entendiendo. También vemos las virtudes del modelo europeo, te digo, en materia de salvaguardas democráticas, pero bueno, vamos a hacer un traje a la medida para México. Ok, perfecto. A ver, entonces, digamos que para resumir esta respuesta, pues, a ver, México está realizando este tema que es el traje a la medida, pues basado en el empirismo que da lo que hace Estados Unidos y lo que ocurre aquí en la Unión Europea, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo encuentras tú la posibilidad de que México sea un actor regional que lidere la transición de nuevas regulaciones, desde nuevos marcos jurídicos en temas de la inteligencia artificial, sobre todo en el entendido, eh, aquí quiero como aterrizarlo en que los datos pues, son una suerte de un nuevo commodity en la economía mundial. Es decir, así como el oro, como el petróleo, que es una cosa que incluso escuchaba que tú decías en uno de los videos del partido al que perteneces en México, pues que se trataba sí, una suerte de commodity que tiene un valor como el oro, como el petróleo,
y esto pues debe conllevar una nueva regulación, entendiendo que en México no hay nada, pero que tampoco Mm. existe nada alrededor de toda América Latina. México siempre ha desempeñado un papel, digamos, ponderante en el avance de nuevos marcos normativos. ¿Crees que pudiera ser Ajá. este el caso? ¿Crees que existen las condiciones hoy, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo? Creo que a México le urge un liderazgo regional y puede ser este el caso, Mira, ¿no? yo creo, Daniel, que efectivamente estamos en el punto de qué tipo de país queremos ser en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo, qué tipo de sociedad queremos construir con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Claro. me queda claro que México está atrapado, como muchos otros países, entre dos hegemones tecnológicos, ¿no? Estados Unidos y China, ¿no? Con sus pros y contras cada sistema. México, mi percepción es que México tiene en esencia, sí, va a intentar hacer un traje a la medida, por supuesto es el mandato que tenemos en materia regulatoria, pero también hay que entender la dinámica geopolítica, ¿no? Y ver el bosque y no los árboles en esta agenda. ¿A qué me refiero con esto? México, por ejemplo, te pongo un ejemplo. México podría esperarse al 2026, cuando viene la revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, el Sí. TEMEC, que México tiene de forma trilateral. México podría, por ejemplo, esperarse al 2026 para alinear ciertos criterios en materia de inteligencia artificial pues, con sus dos socios mayúsculos, ¿no? Estados Unidos y Canadá, ¿no? Eso tendría cierto sentido, ¿no? Pero bueno, sobre todo por la influencia de Estados Unidos, eso ya conlleva una especie de marco normativo muy específico, o incluso no ningún marco normativo, ¿no? Entonces ya hay una tendencia, digamos, más, llamémosla así, libertaria, o un enfoque más sin regulaciones que atrasen Excesivo. la disputa, sobre todo con China, en materia de desarrollo tecnológico, ¿no? Y también tenemos, y de hecho te lo comento, aquí con personas de la Cancillería de México, se ha comentado de forma extraoficial, la verdad es que no es política oficial, pero se ha dicho que también México podría explorar, buscar hacer lo mismo, pero con Latinoamérica que bueno, tendría alguna especie como de tal vez sentido también, ¿no? Buscar que como bloque latinoamericano, pues digo, no va a haber obviamente marcos normativos iguales, ¿no? Va a ser muy difícil hacer eso, pero que México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, pues tengan ciertos criterios, digamos, lo más homologados posibles. En el entendido que esta es una tecnología que trasciende fronteras, o sea, naturalmente, ¿no? O sea, no puede haber algo muy disímbolo, te diría yo, ahora sí, dando mi opinión personal de estas dos perspectivas, te diría yo que tendremos que sí buscar el traje a la medida, me queda claro, pero la verdad es que en el contexto de la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China, de por quién desarrolla más y mejor y a más escala esto y con menos costos y menos impacto ambiental, etcétera, pues la verdad tenemos una alianza, digamos, geográfica natural con Estados Unidos, ¿no? Puede ser buena o mala, no emitamos juicios de valor ahorita, pero naturalmente estamos muy en la órbita de lo que esté haciendo Estados Unidos, ¿no? Eso yo creo que en este aspecto puede ser positivo, siempre y cuando no repliquemos los vicios que están ellos generando allá, porque también un enfoque totalmente desregulado, pues tiene que haber algo de regulación, porque hay, mira, yo te lo he dicho, bueno, yo lo he dicho en varios foros, perdón, Daniel, pero regular la inteligencia artificial a mí se me hace la definición misma de una pesadilla regulatoria. ¿Por qué? Porque cambia todo el tiempo, eventualmente va a tocar todo, y y tres, el potencial doloso es enorme. Eso es la Totalmente. definición de una pesadilla regulatoria. Entonces, apliquemos, creo yo, lo mejor que está haciendo, sobre todo Estados Unidos, por conveniencia política, por despresurizar la relación, creo que también hay algo de eso, y porque también trae la vanguardia, ¿no? Entonces, hay que juntar los incentivos y también de otras latitudes copiar lo que más beneficios pueda dar a la población en ese sentido, ¿no? Oye, mira, justo lo que estás hablando, ayer platicábamos justamente con dos legisladores de Cataluña y, a ver, un poco tienen el mismo, digamos, la misma idea que tú en el sentido de América. Estamos presionados por dos
potencias enormes, que son China o Estados Unidos. Inexorablemente alguna de las dos tiene que ganar, ¿no? Esta carrera de los semiconductores, la carrera de la inteligencia artificial, en fin, para el dominio de la geopolítica y el acomodo de la economía mundial que se está reestructurando. Pero la realidad es que en el caso mexicano, pareciera que hay un consenso, o sea, no hay para dónde irse, no pareciera viable una alianza con un país oriental como China. Y sí pareciera, cuando menos en el paso más pragmático, la solución más viable, una alianza con los Estados Unidos aprovechando nuestros tratados comerciales, iniciando el principal, pues el TEMEC, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo encuentras tú hoy, solamente hablando del marco tecnológico, no de todo lo demás, que entendemos que pues, tiene sus complejidades? ¿Cómo encuentras tú hoy en el marco tecnológico la relación con los Estados Unidos? Sobre todo tú que entiendo que has tenido acercamientos desde la parte legislativa, pues con estas empresas de la Big Tech como Google, como Microsoft, ¿no? ¿Cómo encuentras tú esto? Mira, de entrada te diría que la presencia de los gigantes tecnológicos, tanto occidentales como no occidentales, en el caso del Senado mexicano, pues se siente, ¿no? La verdad es que, o sea, te Mm. mentiría al decirte, no, pues no están aquí. A ver, están aquí, tienen sus despachos de lobbying, están constantemente Sí, claro. viendo, pero pues bueno, se puede, ¿no? Se puede. Otra cosa es que se les haga caso, ¿no? Pero también, Ujú. siendo muy sinceros, hay que escucharlos también, ¿no? O sea, a los actores Ok, grandes, a los actores pequeños del sector público, privado, social, académico, etcétera, hay que escucharlos. ¿Por qué? Porque asumirse total y absoluto experto en esto ahorita es muy arriesgado. Entonces, un poco como lo vemos en la comisión es, a ver, ¿cuál es la ventaja de hablar con los gigantes tecnológicos? En este caso, por ejemplo, los estadounidenses, ¿no? Pues nosotros vemos diversas ventajas. A ver, ellos traen mucha vanguardia en el uso y la investigación y el desarrollo de esta tecnología. Sería un poco torpe de nuestra parte desechar todo eso, la verdad. Porque aparte, estar un poco, no en línea con ellos, pero empapado de qué están haciendo, te permite prever ajustes al marco normativo y regulatorio que estamos haciendo. O sea, la verdad es que tenemos el ejemplo de ya esta interfaz de Google para hacer pues prácticamente películas sin actores y con sonido, etcétera, que vimos hace unos días, que es absolutamente precisa, ¿no? Entonces, y va a ir mejorando nada más, ¿no? Entonces, este tipo de información ya sabemos que va a tener que tener un reflejo en la normativa, ¿no? Entonces, yo te diría que la relación con los gigantes tecnológicos, particularmente occidentales, tiene ciertos beneficios en el sentido de que vemos un poco por dónde va la bola, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta desde nuestro carril, cada quien desde su carril, me queda claro, pero, pero sería ingenuo un poco de nuestra parte no hacerlo. ahora, a ver, claro, me suscribo completamente, pero a ver, en el caso hablábamos ahorita pues de esto que existe, que son los lobbies, que pues es la cosa más natural en cualquier parlamento. Aquí, pues bueno, sobre todo en las autonomías, pues existe pues ciertas controversias, pues por la Ajá. cercanía con los actores orientales que, pues como sabes, pues hay cierto descontento, sobre todo en las masas españolas, pues del acercamiento que se da más hacia la parte de China que de los Estados Unidos, que eso pues se contrapone un poco con lo que está pasando en México, que somos más tendientes a nuestro socio occidental. ¿Cómo encuentras tú la estrategia de cabildeo de la influencia china en el Senado de la República Mexicano, si es que existiera? Mira, empresas asiáticas y particularmente chinas también hacen la misma dinámica. O sea, la verdad es que no es secreto, aquí se ve. Siempre, insisto, cada quien en su carril, pero ellos están en su Claro. derecho pues, de intentar defender sus posturas y intentar, digámoslo así, enmarcar legislación en los términos menos negativos a sus intereses, ¿no? Eso es legítimo, de cierta manera. Ya que eso se plasme en ley, eso es algo muy diferente, ¿no? Pero mira, te diría que no hay mucha diferencia entre el lobbying asiático y el occidental en el Senado mexicano en esta materia, que es de la que puedo hablar. Eh, pero
Mira, creo que lo que no hay que perder de vista es el objetivo final, ¿no? Es un marco normativo, digamos, lo suficientemente flexible y con fluidez procedimental para que cuando algo cambie en la tecnología en México, bueno, en el mundo y aplique a México, México tenga fluidez procedimental para actuar relativamente rápido, ¿no? Entonces, eso creo que es un dilema que están viendo todas las naciones, ¿no? Porque esto en 3 meses, tú puedes hacer una legislación hoy y en 3 meses obsoleta o cercana a Claro, sí, obsoleta. Entonces, totalmente. entonces un poquito cerrando el círculo, tanto el lobbying occidental como el lobbying chino, pues te voy a ser muy sincero, como nosotros los aprovechamos es conociendo qué están haciendo, qué están desarrollando, por dónde viene la bola, porque evidentemente tú sabes, en Asia, pues evidentemente el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, pues se le puede dar un uso, digamos, más cuestionable en términos de derechos humanos que en Occidente, ¿no? Aunque, pues, digo, el riesgo en Occidente existe, ¿no? Pero tenemos que conocer ese riesgo. Decía, creo que James Madison, que hay que hacer una ley pensando como si el peor de los hombres fuera a ejercerla, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que la labor de legislar, uno tiene que pensar en el peor escenario posible Claro. de uso doloso y de tergiversación de esta ley, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Agregaría otra cosa, ¿no? Eh, un poquito, ¿qué mecanismos de transparencia y control a este gran poder que es la inteligencia artificial hay sobre quienes tienen la vanguardia en esto? Porque también hay una responsabilidad. Una cosa, o sea, como decía el tío Ben en Spider-Man, Daniel, a gran poder, gran responsabilidad. Entonces, evidentemente, estos gigantes tienen una responsabilidad porque tocan millones de vidas y sus Claro. desarrollos muy loables en materia tecnológica, pero van a tener un impacto y un colateral en la vida social del planeta, ¿no? Entonces, incluso ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un mecanismo de corresponsabilidad. Me queda claro que no son estados-nación, o sea, hay que mantener las diferencias, pero sí hay una serie de responsabilidad por la escala misma, nada más, por la escala misma. Entonces, esto me lleva a pensar un poco también en los mecanismos de sus postulados internos para determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer con sus plataformas, ¿no? Ahora sí que hay una frase de un poeta romano juvenal que es quis custodiet ipsos custodes, es quién vigilará a los vigilantes, ¿no? Si estos gigantes tienen el poder de vigilar, de coordinar el despliegue de esta tecnología a gran escala, ¿quién los vigila a ellos, no? Y no digo que tenga que ser un superestado supranacional, etcétera, pero sí tiene Sin que haber control vigilancia. porque es demasiado poder. Aquí, un poquito concluyendo mi argumento, en la comisión, aquí en México por lo menos entendemos y somos vocales de una vocación antimonopólica. O sea, la promovemos. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es demasiado poder para que esté en un solo par de manos públicas o privadas. O sea, sí hay una visión de prevención de conductas monopólicas en el futuro con el entorno de la iniciativa privada que vaya a hacer uso de la inteligencia artificial en el espectro mexicano, por ahora, o cuando menos en papel. Mira, es que creo que es natural. O sea, nosotros lo pusimos en el plan de trabajo de la comisión después de nuestra instalación y creación, lo pusimos vocalmente en el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque es obvio. Claro. Imagínate que esta concentración de poder, un principio, como tú bien conoces, Daniel, un principio liberal es siempre desconfiar del poder concentrado en exceso, ¿no? Entonces, la verdad es que esto Siempre, muy bien, claro. es demasiado poder. Entonces, naturalmente, ¿cuál es la lógica, no? De la separación de poderes, de la fragmentación de esto es rompe el poder en pedazos y reparte el control de sus pedazos. Oye, que Google dice que tal cosa o que Huawei dice que tal cosa. A ver, no perdiendo el vista de que ese poder, como tiene una escala gigantesca, hay que decirlo, planetaria ya, pues evidentemente los controles a su poder, o por lo menos los mecanismos de rendición de cuentas, tienen que ser proporcionales. No digo que más, no digo que el Estado tenga que aplastarlos y someterlos, no. De hecho, por supuesto que no, sería tétrico. Pero sí, la responsabilidad es proporcional al impacto y escala que tienes, ¿no? Entonces, esa es por lo menos nuestra visión en la Comisión de Inteligencia Artificial del Senado de México. Ok, oye, mira, quiero aprovechar que te tengo para preguntarte. Ayer justamente tuvimos un conversatorio sobre esto
también con actores legislativos, y uno de ellos nos planteaba el caso de un panorama que le ponen LegalMed, que se refiere a cómo la inteligencia artificial va a tener incidencia en la sanidad pública. Por ejemplo, te pongo el caso de que, de acuerdo a Harvard y a algunos papers de Stanford, sería posible que en el 2030-2035 el análisis predictivo realizado por diversas inteligencias artificiales pudiera arrojarte con una probabilidad estadística de casi el 99% de acierto, la probabilidad de que te dé cáncer en los próximos 10 años de tu vida. Eso pues alerta tanto a la parte de la iniciativa privada, por ejemplo, la industria de los seguros médicos, y por otro lado, alerta también a la industria del Estado, que tiene que ser proveedora de un mecanismo de seguridad social que sea mucho más preventivo que curativo. Entonces, por supuesto que hay cuando menos en el papel, estos papers indican que hay un ejercicio virtuoso para la administración pública, porque pues imagínate, es mucho más barato atender la prevención del cáncer que el tratamiento del cáncer, ¿no? Poniéndolo Claro. en el caso oncológico que plantean, pero bueno, puede servir para decenas de enfermedades. Entonces, en este caso, pues hay como una disyuntiva donde está, bueno, la parte que podría tener un efecto negativo, perjudicial para el desempeño económico de las aseguradoras, que tendrían que replantearse un nuevo modelo de negocio y además adherirse a nuevas potenciales regulaciones, que es lo que estamos hablando. Y por el otro lado, pues la esperanza de aumentar la sobrevida de diversos padecimientos y el nuevo papel del Estado como un órgano que tendría que garantizar todavía más pues la garantía de tu vida, ¿no? Sobre estos análisis que se están haciendo. Eh, ¿Cómo encuentras tú, poniendo este caso de ejemplo de LegalMed, cómo encuentras tú el caso mexicano? ¿Cómo crees que pudiera incidir en la sanidad pública o en cualquier otro aspecto de la administración pública la inteligencia artificial? Nos decían del gobierno de Colombia que incluso puede servir para análisis predictivos del crimen, perfilamiento, que ahí entra un tema de derechos humanos muy controversial para los colombianos. En fin, ¿cómo lo encontrarías tú en el caso mexicano? ¿Alguna arista, pues una lectura más positiva, no tan dramática, ¿no? Mira, yo creo que en México y en el resto del mundo, los beneficios médicos que tendrá esta tecnología en la vida de las personas van a superar, por lo menos inicialmente, y ojo, y lo digo, en apariencia, Claro. los costos en sesión de privacidad y de empoderamiento de gigantes tecnológicos y de estados-nación. O sea, creo que la gente con el tiempo naturalmente va a decir, oye, la gente sí está viviendo más, hay una prevención mucho más atinada y la prevención le conviene, como tú dices, al Estado, porque al Estado le conviene que estés sano porque le cuestas menos. Sí, claro. Entonces, evidentemente, yo creo que es un tema delicado. Yuval no ha hablado de esto, ¿no? De que eventualmente creo que vamos a ceder nuestra privacidad en aras de una mayor longevidad, mejor salud, etcétera, ¿no? Entonces, ojo, hay que meternos a la letra chiquita, porque el beneficio creo que va a ser patente, va a ser marcado. O sea, y qué bueno, ¿no? Para eso es la tecnología, para servir a los humanos, ¿no? Eh, pero ahí entra el problema, digamos, el dilema de nuevo liberal, de concentración excesiva de información, facultades, etcétera, ¿no? Imagínate este caso, ¿no? Un gobierno, digamos, el de México, el de cualquier otro, ya crea, pongamos el caso de México, el gobierno mexicano crea un archivo digital, un perfil médico digital de 90 millones de personas y eventualmente de los 130 millones, ¿no? Pero digamos, un primer bloque masivo, ¿no? ¿Qué nos garantiza hoy que esa información no se va a usar de forma dolosa? Porque digo, creo que va a haber beneficios médicos, o sea, genuinamente lo creo, creo que para allá vamos y no estoy diciendo ninguna sorpresa. Pero por otro lado, el costo de ese beneficio puede que sea el empoderamiento excesivo de entidades no siempre identificables, por así decirlo. Es decir, ¿quién tiene los datos en ese ejemplo de esos 90 o a 130 millones de personas? ¿Con qué salvaguardas? Si alguien hackea esa base de datos, toda la población mexicana está a la venta en el mercado negro de datos internacional.
Claro, Entonces, son cosas muy delicadas, ¿no? Son cosas muy delicadas. O sea, no se puede hablar de inteligencia artificial sin hablar de una robusta ciberseguridad, ¿no? O sea, claro, creo que van de la mano. Y lo que decías del tema de las aseguradoras. Oye, la verdad es que, Daniel, todos nos vamos a tener que adaptar, ¿eh? Las aseguradoras, los sindicatos, todos, ¿eh? claro. Hablábamos con el gremio de los call centers en México hace unos días, me tocó atenderlos, eh, y la verdad es que, digo, encontramos buena recepción porque ellos dijeron, pues a ver, pues, ni modo, yo me tengo que adaptar y tal vez hay reducción de personal, pero los que se quedan los potencia con inteligencia artificial, entonces crean como Se especies de vitaminan, ¿no? superasesores humanos, potencializados con IA, que son mucho más efectivos, ¿no? De cierta manera, vamos a ver cuánto dura eso, ¿no? Pero hay un esfuerzo de adaptabilidad y eso es lo importante. Entonces las aseguradoras podrán decir, oye, nosotros tenemos mucho poder en todo el planeta, ¿no? Pero pues también el modelo de negocio va a cambiar, como van a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, pensar que hay intocables en esto es arriesgado, te diría, porque el rol del Estado-Nación va a cambiar también de ciertas formas, ¿no? No de todas, pero creo que sí de varias, ¿no? Sobre todo en materia de la educación pública a nivel masivo, la atención sanitaria a nivel masivo, la prevención de desastres, por ejemplo, Singapur ha hecho, esto es interesante, ¿no? Singapur hizo un gemelo digital de toda la ciudad para simular tormentas y sismos, etcétera, y diseñar mejor Claro. las rutas de evacuación, etcétera. Entonces, va a haber pros y contras. Ojalá la vida fuera tan fácil para que solo hubiera pros, pero nos va a costar ciertas cosas, todos estos beneficios, ¿no? Perfecto. Oye, a ver, en un conversatorio de la Complutense platicaban justamente sobre este tema, que además tiene otro matiz, que son los sesgos de la inteligencia artificial. Uh Yo -huh. un poco lo que les planteaba era, bueno, a ver, hoy por hoy, que la inteligencia artificial no es del todo autónoma, pues cuando menos no hemos llegado a ese proceso de singularidad, Uh -huh. es un reflejo de nuestros sesgos. Estos ponían, cuando me rebatían esto, ponían un ejemplo de Google, que en la creación de su vehículo autónomo prefería atropellar a determinadas personas con un perfil determinado, sin entrar en características específicas, porque había sido construido así por los ingenieros que habían desarrollado esta inteligencia artificial que daba, digamos, el conducto al coche autónomo. Lo mismo ocurre Ah, con decenas de miles de ejercicios que hace la IA, porque hoy la IA representa nuestros propios sesgos. Entonces, tendríamos que habilitar dentro de la regulación una parte específica sobre los sesgos de la inteligencia artificial. ¿O crees que esto es, pues en el aspecto más liberal, algo que se regula solo? Yo pienso que no, yo pienso que sí necesita el Estado. Mira que me considero bastante liberal, pero creo que en el caso de los sesgos, pues sí que urge, cuando menos hoy, sí urge una regulación en cuanto a cómo se programa la IA, con qué sesgos, entendiendo que es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Hasta hoy. claro. Mira, yo te diría que en materia de sesgos, Daniel, mira, si algo toca eventualmente a todas las personas, pues debería ser lo más representativo de todas las personas, creo yo, ¿no? Porque incide en tu vida, es un principio de corresponsabilidad democrática en dos vías básico, ¿no? O sea, oye, yo tengo derecho a verme representado porque este sistema me usa a mí. Entonces, creo que el argumento teórico y filosófico de combatir los sesgos está ahí, ¿no? Se tiene que hacer. Ya un poco más operativo y sin desde la torre de marfil, creo que sí hay una lógica práctica de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros imagínate que en México adaptamos un sistema siguiendo el ejemplo médico, de predicción de diagnósticos médicos a escala masiva. México tal vez, como no lo desarrolló, no tiene la capacidad de desarrollar algo tan de punta internamente, desafortunadamente, compra una licencia fuera, el gobierno la aplica en México, pero esa interfaz se va a tener que alimentar con datos de la fisionomía y Nexus. la etnia que existe en México, ¿no?
¿Por qué? Porque ya recuerda que hay en todo el planeta hay etnias con ciertas propensiones y otras con más propensiones a ciertas cosas, cánceres, cosillas así, ¿no? Entonces, pues eso no es ser un darwinista despiadado, es simplemente decir, esto se tiene que considerar, ¿no? Esto se tiene Ok. que considerar porque lo tenemos que meter a la licuadora de los datos para que se vea reflejado, ¿no? Entonces, siguiendo ese ejemplo, o sea, tendríamos que adaptar esa interfaz médica con datos, digamos, mexicanos, por así decirlo, con toda la variación que eso pueda significar, pero pues evidentemente no es lo mismo que un sistema alimentado con datos anglosajones o puramente del norte de Europa, ¿sí me entiendes? O de Asia-Pacífico. Pues, Entonces, creo que hay un argumento también operativo ahí a favor de combatir esos sesgos, ¿no? Digo, es un ejemplo médico, pero también digo, sesgos un poco más mundanos, ¿no? El tema del sesgos tal vez de género, etcétera, discriminatorios, todo este tipo de situaciones que son problemas que se tienen que atender, creo yo, simplemente no comprometiendo los beneficios potenciales que puede tener eso. Como todo en la vida va a tener que ser un balance y siempre y de forma permanente vamos a tener que buscar ese balance. O sea, nunca va a ser de que, ya eliminamos todos los sesgos, porque se van a crear nuevos sesgos. Es claro. permanente. Entonces, constantemente estas plataformas van a tener que meter nuevos datos, reciclar otros, eliminar otros. ¿Por qué? Porque la gente va cambiando y con ellos sus sesgos y prejuicios, ¿no? O sea, que así como los sesgos son inherentes a la actividad humana, lo seguirán siendo por lo menos en las próximas décadas a la inteligencia artificial, ¿no? Yo lo veo de esa forma, Daniel. Ok, bueno, a ver, y a ver, preguntarte un poco, pasando el tema de los sesgos, hace rato hablábamos de esto como un commodity de los datos, como una fuerza económica que sí cobra un sentido importante y que puede crear no puede, va a crear y está creando una industria millonaria. Y en un aspecto muy liberal, los dueños de ese commodity somos los que generamos esos datos, ¿no? Entonces, justamente hay algunos marcos teóricos que se están desarrollando aquí en este claustro sobre, desde un aspecto liberal, llegar al momento en que las regulaciones, cuando menos la europea, vea a los que generamos estos datos como los propios comerciantes de nuestros datos, es decir, ejercer una actividad comercial sobre ellos, la decisión de venderlos con conciencia de para qué se van a usar, qué tipo de nuevos modelos de negocio se usarán con la construcción de estos datos. Y ahí entra un debate ético en el que, pues claro, como en todo, entra una corriente ideológica en la que, pues, para unos será una lectura virtuosa y para otros es una lectura bastante catastrófica. ¿Cómo lo encuentras tú? Mira, yo te diría que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista liberal, creo yo, o sea, lo que te dé agencia a ti y te empodere como individuo, creo que eso fortalece la lógica liberal de ver al mundo bajo esa óptica, ¿no? Ahora, entiendo, digamos, el enfoque perverso que alguien puede criticar de eso, decir, entonces, ok, si Daniel ya es dueño de su información y genética y biométrica, etcétera, y de lo que produzca su cerebro, o sea, una especie de copyright individual permanente. Algo así. Mira, creo que desde el punto de vista teórico, fortalece al individuo y te da agencia porque te da cierto control, ¿no? Sobre tu información de todo tipo en el entorno hiper conectado, ¿no? Pero también el enfoque un poco distópico y perverso sería, entonces ya todo está a la venta, ¿no? Daniel sí dice, no, yo quiero dar a esta plataforma pues mi ADN y cosas, digo, exagerando, ¿no? Etcétera. Tal vez es bueno para ti en materia financiera y de tu estabilidad económica y tu desarrollo personal, pero ya se pone un poquito distópico, ¿no? Entonces, a Despiadado. ver, no, mira, que vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese punto, ¿por qué? Porque o tú tomas agencia de tu propia información biométrica, mental, lo que tú produzcas como ser humano, o tienes cierto control sobre eso, o se va a alimentar alguna de estas plataformas sin tu consentimiento con esas ideas y esa información. Al final va a Entonces, ocurrir, al final creo que va a ocurrir, ¿no? va a ocurrir.
Ahora, el otro punto de vista sería el qué tan operable es hacer esto de darte tu propia agencia individual y que tú seas dueño de lo que produce tu mente y tu cuerpo y tus biométricos, ¿no? Se oye bonito, pero también nuestros biométricos, Daniel, tuyos y míos, ya están allá afuera, ya los tiene alguien y los bancos y pueden hacer mal uso, y sobre todo en un país con endeble Estado de Derecho como México, probablemente mis biométricos ya están en Uganda, en un mercado negro. Entonces, la verdad es que suena bonito, pero también hacerlo ya saben de que operable. nos vamos a morir en África. O sea, ¿qué vas a vender si ya tengo un gemelo digital de Daniel Echeverría en mi chat GPT? Por decir algo, ¿no? O en mi Gemini o en mi Claro. Llama o lo que sea. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, sí. un poco, mi teoría es que esta situación va a desencadenarse o derivar más bien, perdón, derivar en un pacto temporal, ¿no? Decir, ¿de qué punto en adelante ya llamamos a cuentas a todas estas plataformas que metieron quién sabe de dónde sacaron los datos y con eso las entrenaron? Porque hay que ser sinceros, todas esas plataformas pues, van a querer una especie de amnistía hacia atrás. Pues porque obviamente se hicieron de esa información tal vez de no por las mejores vías, ¿no? Entonces, yo si fuera un gigante tecnológico, pues llamaría por una amnistía, no decir, no, se oye muy bonito todo esto, pero de aquí para adelante. Pues porque si vamos para atrás, yo gigante tecnológico, probablemente no sé ni de dónde saqué todo. O sea, tengo una idea, pero pierdes la pista porque es tanta información que le metieron a esas plataformas para entrenarlas que ya no deben ni tener a ciencia cierta todo lo que le han metido, ¿no? Entonces, ahí conectando y los dos argumentos, toda esta información personal de todos nosotros que se usó para entrenar estas plataformas, digámoslo así, cómo te vamos a devolver la agencia? Porque ya no las quitaron de cierta forma. Entonces, ¿cómo se las devuelves? Entonces, es un problema, te digo, de una especie de pacto de amnistía hacia adelante, ¿no? Creo yo Borrón y que cuenta nueva. no lo estoy promoviendo, pero por lo que he aprendido, Daniel, es un poco tal vez lo que se haga más lógico y realizable, tal vez, porque si queremos irnos hasta el primer dato que se metió a la primera plataforma, pues no vamos a llegar nunca. O sea, claro, ser pragmáticos, ¿no? O sea, ya sí, un para poco, fines digo, ya prácticos. pasó de cierta manera, ¿no? O sea, hay Ok, que buscar que no siga ocurriendo así. claro, por supuesto. Oye, bueno, a ver, para ir concluyendo, Alonso, tú, ¿cómo encuentras? Te quiero contar un poco, esta es la pregunta final de todos los conversatorios que nos vamos acá desde la Complutense, es, no, a ver, disociando un poco el tema de la Agenda 2030, porque no va hacia allá la pregunta, pero lo que sí es verdad es que se han construido un deadline en todas las administraciones públicas europeas hacia el 2030 de diversas aristas en las que ejerce el gobierno. La tecnología, pues, es una de ellas. Hacia 2030, ¿cómo encuentras, si este fuera el deadline del gobierno mexicano, del legislativo mexicano, en temas de inteligencia artificial, qué tendría que dejar el ejercicio, uno, parlamentario, dos, el de gobierno activo, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, y tres, el inconsciente colectivo, que yo en este caso, nada más para provocar un poco, encuentro que nuestra sociedad mexicana, igual que pasa con la española también, pues hombre, no está activa en este caso. O sea, no tiene ni idea de lo que es la inteligencia artificial porque apenas si usamos Copilot o ChatGPT o Gemini, lo que quieras, pero creo que no somos conscientes como masa de lo que significa para el desarrollo de nosotros como una identidad colectiva. Te preguntaría en estos tres rubros hacia 2030 para concluir. Mira, justamente, Daniel, creo que son dos grandes pilares, ¿no? O sea, hacia 2030, en un ejercicio hipotético, gustaría ver a mí el entramado público mexicano, te diría que con fluidez procedimental, con capacidad de respuesta ágil. Es decir, Ok. aquí tú sabes que el gobierno federal le gusta mucho meter todo a la Constitución, ¿no? Pero incluso con toda la hipermayoría que tienen y el control absoluto del Congreso, pues una reforma constitucional es un proceso más tardado que una reforma a una ley secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver un gobierno
con fluidez burocrática y procedimental, adaptable de manera relativamente rápida, hablando de un Estado, a adaptar, a corregir las espinas de estos sistemas y no frenar. O sea, ya no decir, a ver, corte de caja y aquí tenemos que volver a hacer, etcétera. Simplemente ya ver una burocracia altamente tecnificada, porque una burocracia altamente tecnificada implica un mejor uso de los impuestos de los contribuyentes, que también se vale y se debe procurar. Es decir, un Congreso, un Estado más eficiente es lo que te mereces tú y yo. Ah, Me gustaría ver un gobierno más tecnificado en lo burocrático, tomando más decisiones sin perder el control último de los humanos. Creo que no todavía, no para la 2030. Tal vez eventualmente creo que vamos a llegar a decisiones que los humanos no van a tomar al final. O sea, yo sí creo que va a llegar a ese punto. Pero de aquí a 2030 creo que todavía tiene que haber que al final cheque un ser humano que decidió el bot del gobierno mexicano y por qué, ¿no? Entonces, y trazabilidad de eso. Me gustaría ver a 2030 trazabilidad de esas decisiones, transparencia en esas decisiones. ¿Qué se está haciendo el gobierno con los datos, con este hipotético, pero probablemente venidero expediente médico que va a existir de todos los mexicanos, ¿no? O sea, ¿qué se hace con esa información? Espero que para 2030, en caso de uso doloso de esa información, se haya castigado a funcionarios públicos que hagan mal uso de esto. Quiero ver hacia 2030 en México unas Fuerzas Armadas que usan esto estratégicamente y con controles democráticos. No que vigilen a todo el mundo indiscriminadamente y que esto se use para un potencial represivo, ¿no? Porque México, digo, lleva un proceso de erosión democrática como muchas naciones en Latinoamérica, marcado, ¿no? Tal vez no aceleradísimo, pero sí marcado y no se ve con buenos ojos un entorno donde haya una fuerte militarización como la hay en México y que esas Fuerzas Armadas tengan estas herramientas sin controles democráticos. Sería una tontería, o sea, un suicidio. Entonces, eso me gustaría ver en términos del gobierno y del Estado. Y de la sociedad, te diría, Daniel, que de la sociedad, ¿te desconectaste? Amigo, Daniel. Bueno, ¿me escuchas? No te oigo. Sí, sin problema, bro. listo, Alonso. Digo, ya no te preocupes, ya termino rápido nomás. Dame un segundito porque a ver, Alonso, ¿me escuchas aquí? Ya, perfecto. Perdóname, no sé qué está pasando con el audio y los videos, pero bueno, a ver, si quieres continúa donde te quedaste y sigue grabando ya. Discúlpame, ¿eh? Simplemente, no te preocupes. Simplemente para terminar a tu pregunta de hacia el 2030, desde el punto de vista de la sociedad, a mí en México me gustaría ver una sociedad cada vez más recibiendo pedagogía en materia tecnológica y de inteligencia artificial. Eh, en México hubo un caso donde
un presidente Álvaro Obregón, vía su secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, hizo una campaña nacional de alfabetización en los años 20. Creo que ahora se necesita un esfuerzo similar, ¿no? Tanto desde el Estado como desde el sector privado, de llevar estas herramientas, estas agendas cada vez más a la gente de a pie, a los trabajadores, vía los sindicatos. Todos tenemos que meternos en la conversación porque evidentemente esto va a tocar a todos, ¿no? Entonces, quien crea Claro. que esto no le va a afectar para bien o para mal, pues creo que no está viendo la situación, ¿no? Entonces, mi punto es hacia 2030 una sociedad cada vez más sacando ventajas de esta tecnología. Por ende, creo, te diría, hasta trabajando un poco menos, hay que decirlo, con más tiempo para su familia, para la recreación, para la creatividad, para la reflexión, para las cosas inherentemente humanas. La tecnología eh, eh, nos podría ayudar a eso, digámoslo así, porque como vamos a ser en determinados sectores e industrias más productivos, creo que podemos darle a nuestra gente un poco más de tiempo para eso, ¿no? Porque es importante y es lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces, y en 2030 simplemente una sociedad que no sea esclava tanto de esta tecnología tampoco, pero tampoco a las redes sociales, al excesivo sensacionalismo del Internet, que para ese punto evidentemente ya algo real en video y algo ficticio en video va a ser casi imperceptible a primera vista, ¿no? Entonces, Así es. eso también, hay un enfoque distópico ahí muy preocupante, pero pues bueno, vamos a tener que entrarle todos y reeducarnos constantemente con la nueva etiqueta de ciudadanía digital que vamos a requerir para encontrar estos riesgos, detectarlos, mitigarlos y seguir adelante como especie. Ok, oye Alonso, y rápidamente, en el tema